Estás buscando para comprar tu primer telescopio y al ver tantas opciones en el mercado quedas abrumado porque no sabes cuál sea el mejor para ti. Entonces quédate hasta el final de este video que te voy a explicar detalladamente cuál es la diferencia entre uno y otro tipo de telescopio, sus pros, sus ventajas, cuál es mejor para cada cosa. Bueno, entonces empecemos. Aquí vamos a hablar principalmente de tres tipos de telescopios, o los tres tipos de telescopios desde el punto de vista óptica. En este video no vamos a hablar de las monturas, solamente vamos a hablar de la óptica. Entonces tenemos los telescopios refractores, que son telescopios de lentes, ¿sí? Tenemos telescopios reflectores, que son de espejos, y tenemos telescopios catadióptricos, que combinan lentes y espejos. Entonces vamos a empezar por los más comunes, los refractores. ¿Qué es un telescopio refractor? Un telescopio refractor es un telescopio que tiene un lente en la parte frontal, ponemos el ojo en la parte de atrás y listo, vamos a observar. Hay muchos tipos de telescopios refractores, muchas referencias. Digamos que este en especial es un telescopio con el que debemos tener muchísimo cuidado, que es un telescopio que tiene un diámetro de 70 milímetros, pero una distancia focal muy corta. Aquí entra un primer término que tenemos que aprender a qué significa. Entonces, el diámetro de un telescopio no es más que qué tan gordito es, ¿cierto? Entonces, en este caso, entre más gordito el telescopio, mucho mejor. Aquí el tamaño sí importa. Entonces, el diámetro es este diámetro del lente. En este caso sería de 70 milímetros. Entre mayor es el diámetro de un telescopio, va a recibir mayor cantidad de luz y nos va a dar una imagen más clara y más nítida. Y el otro factor a tener en cuenta es la distancia focal. La distancia focal es la distancia que recorre la luz en el telescopio desde que entra hasta que llega a nuestro ojo. Entonces, en este caso, es un telescopio de 400 milímetros de distancia focal. Es un telescopio muy particular que vamos a recomendarlo principalmente para hacer observaciones de la Luna, grupos de estrellas y observaciones terrestres. Muchas personas nos preguntan, bueno, y es que con este no puedo ver un planeta. No es que no se pueda ver un planeta. Es que al tener una distancia focal tan corta, tiene muy poquito aumento. Entonces, entre mayor distancia focal tenga el telescopio, nos va a acercar más el objeto que estamos observando. Entonces, por eso vamos a ver que, por ejemplo, este telescopio tiene un diámetro de 90 milímetros y una distancia focal de 1000 milímetros, ¿cierto? Entonces es un telescopio muchísimo más largo, que es el recomendado y más apropiado para observación planetaria. ¿Por qué? Cuando nosotros vamos a observar los planetas, lo que más nos interesa es verlo más cerca, ¿sí? Entre más cerca lo veamos, vamos a ver el planeta más grande. Entonces, si nosotros queremos observar planetas o la Luna, vamos a buscar el telescopio con mayor distancia focal posible. Entonces, si tú estás entre un telescopio de 70 milímetros y una distancia focal muy cortica, y suponiendo que este no fuera de 90, sino de 60, que son más comunes, o de 70, pero tiene mayor distancia focal, entonces para planetas sería mucho mejor. En este caso, este es de 1000 milímetros de distancia focal, entonces para planetas es maravilloso. Es un telescopio perfecto para observación planetaria y de la Luna. Ahora bien, ¿cuáles son los pros de un telescopio refractor o de lentes? El más importante de ellos es el tema de la colimación. Cuando hablemos de los telescopios reflectores o de espejos, vamos a ver qué significa la colimación, pero entonces estos telescopios no necesitan ese procedimiento. La colimación es algo que requieren los telescopios solo de espejos. Entonces este es libre de mantenimiento. Un telescopio refractor, lo único que tenemos que hacer es mantenerlo siempre bien tapado cuando no lo estamos usando para que no se ensucie y nada más. Nos puede durar muchísimos años sin tenerle que hacer absolutamente nada. Entonces esa es su principal ventaja frente a los reflectores, no requiere colimación. Y su uso principal, por lo general los telescopios refractores son telescopios de diámetros menores, pero distancias focales mayores. Entonces nos van a servir para observaciones planetarias, pero entonces es muy importante tener en cuenta el concepto de la distancia focal, porque por ser refractor, simplemente por ser refractor no va a ser apropiado para planetas por la distancia focal. Entonces un refractor es bueno para ver planetas
siempre y cuando tenga una buena distancia focal. ¿Y qué es una buena distancia focal? 700 milímetros por lo menos o más. En este caso es de 1000, va a ser perfecto. 400 milímetros de distancia focal, va a ser un telescopio para la luna, grupos de estrellas y más como para objetos de cielo profundo. Ahora bien, vamos a hablar de los telescopios reflectores. ¿Qué es un telescopio reflector? Es un telescopio que usa espejos. Entonces, en estos telescopios, ya en esta parte lo que vamos a ver nosotros es un hueco. Es un hueco. Aquí no hay nada. El espejo está en el fondo del telescopio. Es un espejo parabólico. Todos los rayos de luz que entran aquí paralelos se van a reflejar en este espejo, se van a devolver y aquí hay un espejo plano pequeñito por donde nosotros vamos a poner el ojo, ¿sí? Pues estos telescopios de espejos por lo general tienen diámetros mayores. Al tener diámetros mayores van a ser más recomendados para hacer observaciones de cielo profundo. ¿Qué son objetos de cielo profundo? Entonces vamos a ver cúmulos globulares, galaxias, nebulosas. Pero entonces nos preguntarán, ¿entonces ese no sirve para ver planetas? No, simplemente entonces si vamos a ver planetas, vamos a pensar, la distancia focal es lo que me interesa. En este caso es un telescopio de 900 milímetros de distancia focal y 114 milímetros de diámetro. Por lo tanto, es un telescopio que nos va a servir también perfectamente para hacer observaciones planetarias, por tener esa distancia focal. Y al tener el diámetro mayor, digamos que uno de 60 o 70 refractor, pues nos va a dar una imagen más clara y más nítida de ese planeta. Bueno, ¿cuáles son las desventajas de estos telescopios? Que estos sí requieren colimación. Entonces la colimación no es más que tener correctamente alineados los dos espejos, el espejo principal que está acá y el espejo plano. Cuando esos dos espejos se empiezan a desalinear un poco, por más que nosotros enfoquemos la imagen, por más que intentemos enfocar, no nos va a enfocar y la vamos a ver borrosa. No es que se haya dañado el telescopio o nada de eso, simplemente hay que colimarlo, hay que hacerle ese procedimiento. Es fácil de hacer, requiere pues como ciertas habilidades, pero no es nada del otro mundo. O existen muchos lugares especializados donde te prestan ese servicio de colimación. Por ejemplo, en nuestro caso, en nuestra tienda, prestamos el servicio de colimación para todas las personas que lo requieran. Entonces, es digamos, el contra que tienen estos tipos de telescopios, pero los pros es que por lo general todos los telescopios reflectores tienen diámetros mayores y por lo tanto nos van a dar imágenes más claras y más nítidas. Bueno, ahora vamos a pasar al tercer tipo de óptica, que es mi favorita, son los catadióptricos. Entonces, un telescopio catadióptrico es un telescopio que combina lentes y espejos. Entonces, estábamos hablando que la distancia focal de este refractor es de 400 milímetros de distancia focal. Si yo lo comparo con este, son casi iguales de tamaño, ¿cierto? Entonces yo diría, no, pues este está muy pequeñito, este no me va a servir para hacer observaciones planetarias por la distancia focal. Lo que pasa con la distancia focal es que es la distancia que recorre la luz desde que llega el telescopio a nuestro ojo. Pero estos telescopios combinan lentes y espejos. Entonces en esta parte frontal tienen un lente, como los refractores. Pero aquí tienen un espejo, como los reflectores. La luz entonces entra por acá, pega en este espejo y se devuelve hasta acá, donde va a encontrar otro espejo. Ahí la luz va a regresar nuevamente hasta este punto. Entonces, en ese recorrido que hace la luz, este telescopio, aunque se ve muy pequeñito y muy corto, casi igual del tamaño de un telescopio de 400 milímetros, la distancia focal real y efectiva, en este caso de este NexStar 4 SE, que tiene un diámetro de 102 milímetros, la distancia focal es de 1325 milímetros. O sea, en este pequeño tubo yo tengo un telescopio con mayor distancia focal que este telescopio. Es casi la suma de este más este en distancia focal. ¿Qué significa eso? Que este telescopio entonces va a ser mucho más apropiado
para hacer observaciones planetarias, ya que nos va a dar mayor aumento de los objetos que estamos observando. Y otra de las ventajas es que el sistema, en este caso es un Maxu-Top Cassegrain, es la óptica que menos aberraciones o distorsiones de la imagen va a generar. Es un telescopio que nos va a dar una imagen completamente clara, nítida, sin ningún tipo de distorsión. Cosa que no pasa, digamos, con los refractores. Ellos tienen algo que se llama aberración cromática. Simplemente es que alrededor de los objetos, en algunos casos, se ve como una especie de bordito como de colores, por lo general como azul. Aunque digamos en este telescopio de tanta distancia focal no se nota más es en los de distancias focales más cortas. Entonces este telescopio va a combinar entonces lentes y espejos y va a tener distancias focales mucho mayores que un telescopio refractor. Por esta razón es un telescopio muy apropiado para hacer observaciones planetarias. Sin embargo, por la calidad de la óptica y que tiene ya un diámetro de 102 milímetros, es un telescopio que también nos va a servir para hacer observaciones de objetos de cielo profundo. Entonces este telescopio nos va a servir para ver la Luna con mucho detalle, todos los planetas, cúmulos estelares, galaxias, nebulosas, vamos a poder ver estrellas dobles, estrellas triples, de todo, absolutamente, ¿sí? Pero en muchas partes se habla de algo que se llama binoculares y recomiendan no empezar por un telescopio, sino por unos binoculares. Es muy importante saber qué significa o para qué nos van a servir unos binoculares astronómicos. ¿Qué significa que sean astronómicos? Simplemente que tienen un diámetro por lo menos de 50 milímetros y poco aumento. Entonces, en los binoculares, claro, va a ser mucho más fácil que tú aprendas a manejar esto que un telescopio reflector con montura ecuatorial y un montón de cosas, ¿sí? Entonces, de pronto, viendo todas estas cosas, te confundes y dices, no, yo eso no lo aprendo a manejar nunca, o me voy a demorar mucho. Para no perder la plata, mejor me compro unos binoculares. ¿Qué es lo que sucede? Que nosotros, si ya vamos a hacer una elección de un telescopio o unos binoculares, lo primero que tenemos que hacer es definir qué queremos observar. Entonces a nuestra tienda llegan muchas personas diciendo, no, es que a mí me recomendaron empezar por unos binoculares y yo quiero ver los anillos de Saturno, las franjas de nubes de Júpiter con muchísimo detalle. Entonces me toca decirle a mí a esas personas que unos binoculares no le van a servir. Unos binoculares en la parte astronómica nos sirven para hacer observaciones de campo amplio. Entonces vamos a identificar las constelaciones, grandes grupos de estrellas, podemos entonces aprender los nombres de las estrellas más importantes, hacer las figuritas de las constelaciones y algunos cúmulos abiertos de estrellas. Pero si yo quiero ver un planeta, como Saturno, por ejemplo, quiero ver detalles de esos anillos, o quiero ver la Luna con mucho detalle, los cráteres, los valles, los mares, entonces unos binoculares no va a ser lo apropiado. En ese caso debemos elegir un telescopio. Y pues no es que sea imposible aprender a manejar o muy difícil, simplemente es cuestión de leer los manuales. Todos los telescopios vienen con su manual y si el manual no es suficiente, en este canal vas a encontrar videos detallados de todos los telescopios donde explicamos paso a paso cómo se arman, cómo se configuran, cómo se usan, las soluciones a los problemas más frecuentes en los telescopios. Entonces espero que esta información haya sido de tu interés. Si te queda alguna duda, por favor déjala en los comentarios. Y dale manito arriba si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal si aún no lo estás para que YouTube te notifique cuando subamos un nuevo video. Y próximamente por aquí vamos a dejar el enlace para que veas un video donde vamos a hablar ya no de la óptica de los telescopios, sino de los tipos de monturas. Te hago un adelanto, aquí tengo 3 tipos de monturas, tengo una montura ecuatorial, tengo una montura altazimutal y tengo una montura computarizada. ¿Qué significa eso? ¿Cuál es mejor o para qué me sirve cada una? Lo vamos a ver en otro video. Entonces, hasta la próxima.